Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amados estudiantes del Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Nuevamente estamos en su pantalla por el canal de YouTube para continuar estos estudios bíblicos que realmente son de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual. Gracias a Dios porque podemos en este día nuevamente reunirnos, ¿no? A través en forma virtual, por esto que la tecnología nos puede ofrecer, ¿sí? A todo el mundo, donde quiera que nos encontremos, seguramente que vamos a estar compartiendo estos estudios bíblicos para expandir el Evangelio hasta lo más recóndito de esta tierra. Gracias a Dios que el Ministerio Vida Nueva Online, el Ministerio Radial Vida Nueva Online, es el que está haciendo el soporte para estos programas, no solamente estudio bíblico, sino también tenemos los días lunes el panorama cristiano de noticias, los días jueves tenemos el programa central, o sea, un encuentro con Jesús, y en los otros demás días estamos en Spotify con el programa Tu Palabra es Verdad. No olvidándonos también que tenemos la radio, están con la emisión de todos los días para ofrecer un variado programa de música, humor, temas musicales, prédicas, estudios bíblicos, todo esto que realmente es algo hermoso. También no se olvide visitarnos nuestra página web que está ahí en el enlace que está debajo de la descripción del video. Tenemos el enlace para poder que usted nos visite en esta página. No se olvide suscribirse al programa. ¿Para qué, diría usted, no? Suscribirse no para que tengamos un cierto número de suscriptores, sino porque usted cuando se suscribe y comparte el video en su perfil, está siendo partícipe de la Gran Comisión. Este es nuestro objetivo, que este programa llegue a cada hogar. Cuanto más hogares llegue, realmente estaremos cumpliendo el propósito del Señor, ¿no? De difundir el Evangelio, predicar el Evangelio, dice, ¿no? En todas las naciones, haciendo discípulos. Esto es tan importante, hermano. Nuestra vida espiritual crece. Esta mañana estuvimos en la iglesia Puerto de Paz, como todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, haciendo un discipulado, un estudio del discipulado. Estamos tocando el tema del devocional. Nuestro devocional personal que lo tenemos que hacer sí o sí porque de ello depende nuestra fortaleza espiritual. Esto es tan importante. Por eso quiero invitarles a que usted pueda reunirse con nosotros todos los domingos en este pequeño espacio de los estudios. Antes de comenzar el estudio bíblico del día de la fecha, que tenemos el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer nuestro texto lema, este texto que nos ha dado, ¿cómo le puedo decir? El deseo de seguir adelante con estudios, preparándonos para la gran venida de nuestro Señor Jesús, la segunda venida de Jesús. Y dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, usted ya ve en pantalla, el capítulo 2, verso 15, tiene este pequeño versículo tiene tres partes importantes. La primera parte dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Qué hermoso cuando nosotros diligentemente estudiamos la palabra de Dios, ¿no? La necesidad que crea el Espíritu Santo dentro nuestro para poder estar empapados, sumergidos en esto que es la palabra de Dios. Qué hermoso que es esto, porque no va a dar tiempo al enemigo a ponernos pensamientos malos, ¿no? Y todo va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque nuestro ser, el alma, cuerpo y espíritu vamos a dejar que dirija el Espíritu Santo de Dios.
¿Qué más dice? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto es importante porque los discípulos cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, recibieron un poder para testificar. No tenían miedo a la persecución, a lo que iba a pasar con sus vidas, si iban a ser encarcelados, si iban a correr en riesgo su vida, su familia. Ellos fueron realmente, ¿cómo le puedo decir? No tuvieron ese espíritu de cobardía, ¿no? Entonces es importante por eso, no avergonzarse del Evangelio. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es tan importante. Que supiera lo que es estudiar la palabra de Dios, lo que es entrar en esas aguas del Evangelio. Realmente increíble lo que pasa. Estamos estudiando ahora la iglesia, ¿no? El comienzo de la iglesia, los inicios de la iglesia. ¿Cómo fue esta iglesia? ¿Por qué hoy en día no estamos pareciéndonos ni un 1, ni un 2, ni un 3% a esa iglesia? Contadas quizás serán las iglesias en las cuales están siendo, ¿cómo le puedo decir? Viviendo como vivía esa iglesia en sus comienzos, ¿verdad? Pero yo creo que, hermanos, es cuestión de ponernos manos a la obra y poder volver a esos principios, ¿no? Ahora usted dirá, claro, porque en aquel tiempo no había tecnología, la cosa era diferente, no había... Por supuesto, pero más aún ahora que tenemos tantas herramientas, que la palabra es tan abierta a cualquier persona, que podemos darnos cuenta. Solamente es nuestro deseo de poder vivir realmente como verdaderos discípulos del Señor. Tenemos muchas características para hacer realmente, para que la gente diga, ah, este es un buen cristiano. ¿Ah? Y por último, este capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el verso 15 dice la última parte, dice que traza bien la palabra de verdad. Esto es tan importante, hermanos, porque en el griego la palabra trazar bien la palabra es cortar derecho. Yo cuando uno corta derecho, a veces el cortar derecho puede molestar a las personas, porque es un momento de corrección, porque dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en toda justicia, ¿no? Para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es importante trazar bien la palabra, no manipularla, no cambiarla, no utilizar como pretexto para nuestra conveniencia, no para agradar a otra persona. No, la palabra tiene que ser tal cual, ¿no? Dice el pecado, pecado. No hay vuelta que dar. Entonces, con este verso que fue el que nos inspiró para realmente hacer estos estudios, sentarnos a Dios aprobado, no tener esa vergüenza del Evangelio, de llamarnos cristianos, y por último, decir la palabra tal cual está en la Biblia, sin sacarle ningún punto, ninguna coma. Yo sé que a muchos realmente no están haciendo las cosas como Dios quiere, les molesta, ¿no? Pero bueno, hay que nomás, a causa de la palabra, sufrir persecución, sufrir afrentas, y el Señor nos dijo que iba a pasar esto. Por eso cuando los envió a los discípulos a predicar, Él decía, los envío como ovejas en medio de lobos. Está pasando hoy en día. Vamos a ir ahora ya directamente al capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Este capítulo 4 tiene 37 versículos. Es un capítulo corto de alguna manera, pero tiene unos acontecimientos muy profundos. Desde ya que vimos en el capítulo 3 la curación, la sanación de este paralítico, ¿no? Esto revolucionó todo en ese lugar. Todo revolucionó. Creemos que en el primer discurso Pedro dice que 3.000 personas fueron convertidas.
Y en este discurso que vamos a ver en el capítulo 4, dice que 5.000 personas, o sea, toda una revolución, ¿verdad? Esto tiene que pasar, hermano. Esto tiene que pasar. Sin necesidad de invitarlos a levantar las manos, tiene que uno sentir el deseo de aceptar a este Cristo maravilloso. Hoy celebramos la Santa Cena en la iglesia y la sierva hacía recuerdo del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Así que, hermanos queridos, vayamos ya a este capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer capítulo, en el primer texto, versículo dice: mientras Pedro y Juan le hablaba a la gente acerca de todo esto, lo que habían por medio de Jesucristo, por el poder del Señor sanado, dice, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, no solo Pedro predicó, ¿no?, en aquella oportunidad, sino que Juan también compartió el evangelio con todos aquellos que querían escucharle. Fue entonces cuando, dice, los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos se le presentaron disgustados. Claro, por todo esto que realmente les había dicho: ustedes tienen la culpa, ustedes crucificaron al autor de la vida. Fue tremendo. Algunos, como les decía, él trazó derecho, cortó derecho. ¿Qué pasó? Se levantaron disgustados y dice el verso 2, estaban muy disgustados, porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Ahora, su disgusto de esta gente tenía que ver claramente con que no compartían lo que enseñaban los apóstoles, porque era para ellos algo molestoso, algo molesto, como que estaban tranquilos viviendo bajo esa ley, bajo ese legalismo, bajo esa tradición, que no les gustaba lo que el Señor, por medio de los apóstoles, estaba presentando este evangelio tan poderoso. Se molestaron, y menos a los saduceos, no estaban de acuerdo, no creían en la resurrección de los muertos, ni la vida futura. Esto es lo que pasaba con los saduceos, ¿verdad? Ahora, claramente el mensaje de los apóstoles en esta oportunidad era la resurrección de Jesucristo. Esto ellos no podían creer. Verso 3. Y prendieron, dice, a Pedro y a Juan. Y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. En medio de ese alboroto que se formó en el templo, dice que los apóstoles fueron prendidos y metidos a la cárcel por predicar sobre Cristo. Y todos nosotros vamos a sufrir esto. Por ahí no solo la cárcel, sino la persecución, el odio, el menosprecio, ¿no?, aún de nuestros familiares, por la causa de Cristo. Esto ya nos lo dijo el Señor, les dijo a los discípulos, les anunció y les dijo las cosas que iban a pasar. Le dijo, por ejemplo, a Pablo, le dijo cuando Saulo de Tarso se encontró con el Señor, le dijo, va a aprender lo que es seguir, de lo que es sufrir por mi causa. Qué tremendo. Entonces, en medio de aquel alboroto, los metieron en la cárcel. En la cárcel. Verso 4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5.000. Hermanos, esto es increíble, ¿no? Un discurso. A veces nosotros, cuando escuchamos alguna prédica en la iglesia, si alguien viene de visita, no hay nadie, no hay alguien que diga, ¿qué debo hacer ahora? Pastor, pastora, ¿qué debo hacer?
está pasando en la iglesia, no? Este discurso que predicó Pedro en una oportunidad, 3.000. Ahora dice, el número de estos llegaba a unos 5.000. O sea, estos se agregaban a la iglesia en Jerusalén, ¿no? Y esto sin contar esposa e hijos, quizás ellos también aceptaron a Cristo, ¿no? Verso 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieron ante ellos y comenzaron a interrogarles. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Fue la pregunta. Pero anteriormente Pedro, porque todos los miraban a ellos cuando había sanado en el nombre de Jesús a este paralítico, le dijeron, ¿por qué están mirando a nosotros? Como que si nosotros hubiéramos hecho andar a este hombre. Fue Jesucristo, cual ustedes crucificaron. Qué tremendo, ¿no? Y ahora le preguntaron a esta gente, los gobernantes, ancianos y maestros de la ley, estaban Anás, dice Caifás, Juan, Alejandro, toda la familia del sumo sacerdote. ¿Con qué poder o en qué o nombre de quién hicieron esto? O sea, toda la noche pasaron en la cárcel y después fueron llevados ante estas autoridades para que comparecieran y respondieran a sus inquietudes. Y ahí donde Pedro se levanta y dice el verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Ese a Pedro antes de Pentecostés. Pedro temeroso, Pedro quizás lo que negó a Cristo, ¿no? Lo que negó a Jesús. Preciso. Pero esta vez Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos. Pedro, hermanos, habla por inspiración divina. Todas estas palabras que iba a brotar de su boca era, dice, la expresión del Espíritu Santo divinamente dirigiéndose al pueblo presente. Ahí no tenía miedo Pedro de decir, soy representante de Cristo, yo soy cristiano. Verso 9. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Pedro, ¿no? Pedro empieza a dar a conocer lo sucedido. Quizás estos no vieron. Porque fueron procesados, ¿no? Por hacer esta sanidad. A un inválido que lo traían, cada mañana lo traían a la puerta del templo. Y ellos querían saber cómo fue sanado el hombre. Verso 10. Sepan, pues, esta palabra es crucial, hermano. Este texto subráyelo en su... Miren lo que dice. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes. ¿Está delante de ustedes? Perdón. Sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Palabras realmente con un poder tremendo, hermano, de convencer. Solamente el Espíritu Santo puede poner en nosotros. Cuando hablamos de las verdades, cuando hablamos en nombre de Jesús, no nuestro carisma, no nuestra oratoria, no, sino solamente el Espíritu Santo. Entonces Pedro sigue presentando su argumento, ¿no? Dando a conocer que el hombre que fue sanado fue gracias a Jesucristo.
y les acusa a quienes estaban allí de haberlo crucificado. Y hace referencia también Pedro al hecho de que Jesús resucitó por Dios, Jehová, Padre. Qué tremendo. Vamos a ver ahora un poquito en este versículo 4 vamos a presentar solamente un video, porque como les decía, no he encontrado en toda la web, no he encontrado una película total de Hechos de los Apóstoles, no solamente fracciones. Entonces, una de estas fracciones yo lo voy a presentar a usted para que usted pueda meterse en la escena, ¿no?, de todo esto que estamos leyendo. Vamos a ir ya a este versículo bíblico. ¿Dónde estamos? ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis, y Dios levantó de los muertos, es por él que este hombre está aquí, en vuestra presencia, sano. Es la piedra que rechazasteis vosotros, y ahora es cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Para que no se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que estos no hablen más a nadie en este nombre. Esta es la decisión del concilio. Que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, de acuerdo con la ley. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estáis advertidos. Qué hermoso episodio, hermanos queridos, acerca de esto que realmente aconteció, ¿no? Cuando uno lo ve estas imágenes, se da cuenta de los momentos tensos que vivió Pedro. Pero qué valentía, ¿no? Qué valentía, hermano. Yo la verdad, si uno compareciera ante el tribunal, quizás por salvar su vida, su reputación, su familia, diría, bueno, está bien, no vamos a seguir predicando, no vamos a seguir haciendo nada, y esto queda así, no hay ningún problema. Pero Pedro hizo frente, ¿no?, a estas autoridades. ¿Y quién se lo dio eso? El Espíritu Santo. Porque dice que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Qué hermoso, hermanos, cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Está en nosotros, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Somos testigos de lo que hemos visto. Usted en su vida ha debido ver muchos milagros.
acerca de que Jesús hizo en su vida. Eso testifica, ¿verdad? Vamos al verso 11. ¿Qué nos dice el verso 11? Sigue Pedro, ¿no? Diciéndoles, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y ha llegado a ser piedra angular. Qué palabra, ¿no, hermanos? Y hace referencia, ¿no?, al Salmo 118, 22, en donde este salmo hace referencia a que Jesucristo es la piedra de la que habla en ese salmo. Luego de su muerte, su resurrección, ahora se ha convertido en la piedra angular de la construcción de Dios, que es la iglesia. Qué tremendo. Es algo increíble cómo la iglesia estaba empezando sus inicios con una fuerte declaración en cuanto a su fe en Jesucristo. Verso 12. De hecho, dice Pedro, en ninguno hay otra salvación. Esto es lo que a veces no puedo entender, ¿no?, de las demás religiones, sectas. Saben, la Biblia dice que en ninguno hay otra salvación y confían en sus santos, ídolos, profetas, confían en infinidad de cosas que no tienen sentido. El Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre y no es por mí. Y acá Pedro les dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Palabra para ser subrayada, ¿verdad? Entonces, en esto Pedro, con esa valentía que el Espíritu Santo le dio, delante de los hombres más importantes, ¿no?, de la nación, delante de los culpables, como era el pueblo, ¿no?, de la crucifixión de Cristo, les dice que en ningún otro hay salvación, libertad, sanidad. Esto les está diciendo. Y esto es una cosa real. Hay muchas campañas que hicieron publicidad y dijeron que Jesucristo sana y salva. No. Jesucristo salva y sana. Primero es la salvación. Después vienen las otras demás cosas. Sanidad, prosperidad, liberación, todo esto. Primero está la salvación cuando usted confiesa con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y resucitó. Bueno, es algo tan importante en nuestra vida como una declaración de nuestra fe en Jesucristo. Verso 13. Los gobernantes, al ver la osadía, ahí está, ¿no?, la osadía de Pedro, con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. A nosotros muchas veces el hecho de poder hablar de estas cosas es necesario estudiar en el instituto bíblico, estudiar varios años, capacitarnos. Pero acá, hermanos queridos, esta gente era, como dice, no tenían estudios ni preparación y hablaron de esta manera tan sencilla, pero con este poder, que dice que quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Nótese, hermanos, que para los gobernantes y los religiosos, lo que más les generaba asombro, como les decía, es que no habían sido preparados o estudiados por sus propios líderes, enseñados, ¿no?, como por ejemplo el caso de Pablo, que estuvo a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, sin estudio y sin preparación, hablaron con audacia y sin temor delante de ellos. ¿Qué fue esto?
hicieron que lo reconocieran que habían estado con Jesús. Por eso, hermanos queridos, cuando usted habla con alguien, reconoce que usted es evangélico, es cristiano. Que usted está con Jesús. Porque nosotros estamos con Jesús. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Verdad? Entonces nos identificamos con Él. Y esto es lo que hizo Pedro. Verso 14. Los gobernantes al ver la osadía, verso 14. Además, como vieron que los acompañaban el hombre, estaba el hombre que fue sanado, ¿no? Que había sido sanado, no tenían nada que alegar. No podían decir nada en contra. Dice ahí el texto en la pantalla. Era evidente, hermanos, el milagro que habían hecho, que nadie podía dar lugar a duda, ¿no? Pensar lo contrario. Pues estaban contando que la evidencia estaba ahí con ellos. Estaba ahí el hombre paralítico. Era algo tremendo, hermano. Como para no dudar, ¿verdad? Entonces, dice el verso 15, así que le mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Verso 16. ¿Qué vamos a hacer con estos? Es un hecho de que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Ese lugar a la puerta del templo concurría mucha gente. Vieron ese milagro. Lindo, ¿no? Verso 17. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, dijeron las autoridades, el consejo, vamos a amenazar para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Mire usted si las amenazas iban a hacerlos retroceder en lo que estaban ya ellos, no en su mente, en su ser. Y como nos tiene que pasar a nosotros. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que nuestra experiencia. ¿No? Y terminada la reunión, decidieron amenazar a los discípulos, amedrentar, para que no volvieran a hablar de Jesús. Dijeron, vamos a amenazarlos. Seguramente que estos, por tal amenaza, ya no van a hablar más. Como decía uno de los hermanos de Dante, decía tu abuela que iban a desistir de esto. No, Señor, por ningún motivo. Esa llama se encendió, nadie la iba a poder apagar. Así que dijeron, no, Señor. Verso 18. ¿Qué nos dice el verso 18? Los llamaron y les ordenaron que terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. O sea, la orden de estas autoridades fue muy clara, ¿no? Dejen de hablar y enseñar sobre Jesús. Y acá no pasó nada. ¿Qué iban a parar? Esto imposible. Imposible, así como usted, como yo. Seguimos hablando las cosas de Dios. Seguimos hablando de la palabra de Dios. Muchos se van a enojar. Muchos. Le van a bloquear. Lo van a bloquear el video. Lo van a sancionar. Lo van a cerrar el canal. Abriremos otro y seguiremos. ¿No? Así pasó con el apóstol Pedro y Juan y los demás. Verso 19. Pero Pedro y Juan replicaron. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él? Qué tremenda pregunta, ¿no? ¿Vamos a obedecer a ustedes, hombres mortales, ¿no? Que están en contra de Dios y desobedecer a Dios? No, imposible.
Y les dijeron Pedro, júzguenlo ustedes mismos. A ver, ustedes juzguen, decidan. Y Pedro y Juan estaban realmente revestidos del poder del Espíritu Santo. No habrían de callar jamás hasta dar la vida por la causa de Cristo. No nos olvidemos que Pedro murió crucificado. El único con muerte natural, cerrado allí, fue Juan el apóstol. Los demás, una muerte trágica. Aserrados, decapitados, arrojados del pináculo del templo, apedreados. Muertes tremendas por la causa de Jesús. Y ellos no callaron jamás. Por eso respondieron con tal coraje, hermanos, sabiendo que les iban a ser apresados y muertos por lo que decían. Pero ellos continuaron. Continuaron. Por eso, hermanos, esta parte que leímos nos plantea como creyentes, hermanos, el punto de que no tenemos que decidir a quién obedecer. ¿No? ¿A quién obedecer? Y sabemos que claramente la obediencia es hacia Dios. La obediencia es absoluta hacia Dios. Y relativa a los hombres. ¿Verdad? Relativa a los hombres. Es el orden correcto. Obedecer a Dios y después a los hombres, si es que está dentro de lo que el Señor nos dice. Verso 20. Nosotros no podemos dejar de hablar. ¿No? Cuando dijeron, no tienen que hablar más. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esto, hermanos, es el modelo a seguir de la iglesia al predicar el Evangelio. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Esto es algo que tenemos que testificar, hermanos. Los apóstoles dejaron por escrito todo lo que vieron y oyeron en estos 66 libros de la Biblia para nosotros, para que nosotros tuviéramos la palabra como una guía, no de nuestras experiencias, para que de este modo pudiéramos enseñar fielmente la doctrina de Cristo y no la nuestra. ¿Verdad? Esta es la sana doctrina. Si hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Tantos evangelios ahora han aparecido. La prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio, infinidad de evangelios. Todos sean anatema. Verso 21. Y después de nuevas amenazas, los dejaron irse. ¿Y por qué los dejaron irse? Por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Qué tremendo, hermano. Verso 22. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Y estas autoridades pensaban que si los amenazaban, como les decía, ellos iban a desistir, ¿no? A que este movimiento cristiano se iba a diluir. No pudieron mantenerlos cautivos ni apresados porque la gente, dice, alababa a Dios por lo ocurrido. Ese momento, ya hemos dicho, ¿no? Que en ese momento, por este discurso de Pablo, 5.000 personas se aceptaron a Cristo en su corazón. Ahora, la edad de aquel hombre, dice, de 40 años, era un punto importante. Porque a este hombre lo habían visto 40 años en la puerta, por lo cual lo conocían, pero bien lo conocían. Era un asiduo cotidiano, diario. Sus amigos lo llevaban, lo hacían sentar. Él pedía limosna todo el día para su sustento, en la tarde lo llevaban a su casa y así. O sea, la gente lo conocía. Era el paralítico del barrio, vamos a decir. Entonces, hermanos,
El milagro que aconteció con este paralítico era evidente, ¿no? El poder de Dios. Y esto hacía de que todos, dice, alababan. Todos alababan a Dios. Y no había manera de que los otros los pudieran apresar y llevarlos presos. Qué tremendo. Verso 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. O sea, contaron a los hermanos, los demás discípulos, lo que había pasado, a los demás que estaban con ellos, todas estas cosas, y se maravillaron porque realmente estaban viendo el poder de Dios obrando a través de sus vidas por medio del nombre de Jesús. Qué tremendo, hermanos. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos, los demás que los seguían a ellos? Dice, cuando lo oyeron, mire usted, hermano, cuando lo oyeron hablar a Pedro y a Juan lo que pasó, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Un momento, un recogimiento total, y levantaron sus voces, ¿no? Unánimes en la oración con Dios. Y mire, escucha esta oración, escucha esta oración. Verso 24. Está. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en él. Empezaron con la adoración, lo que Dios era para él. Verso 25. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Verso 26. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Esto haciendo mención al Salmo 2, ¿no? Verso 1 y 2, que contiene lo dicho por David sobre Cristo. ¿Ah? Y esto, yo creo que fue una revelación, ¿no? Del Espíritu Santo, lo que había de suceder con Cristo, contra el cual se rebelaron y se rebelan los gobernantes de este mundo ahora en este tiempo. Aún ahora en este tiempo se rebelan contra la autoridad de Dios. Por eso a mí me gustó el otro día, recordando el tercer año, me parece, del presidente de El Salvador, Bukele. Estuve viendo un video acerca de cómo en la posesión como presidente estuvo el hermano Dante Gebel, haciendo una oración, un mensaje tremendo, una oración tremendo, hermano. Yo quisiera que usted lo busque por internet en YouTube. Es la posesión del presidente de El Salvador. Y ahí va a estar ese discurso que lo invitaron a él. Un país que es cristiano, está regido bajo la palabra de Dios. Tremendo, tremendo. Y acá está pasando esto también, ¿no? Pero se rebelaron. Y los gobernantes de hoy en día, ¿en cuántos países se rebelan ante Dios? El verso 27. En efecto, en esta ciudad, dice, se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien... Verso 28. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Orando, no ferviente, están orando, haciéndole conocer su preocupación, haciéndole conocer todo lo que ellos en ese momento estaban sintiendo. Porque había poder de Dios. Estaba obrando el Espíritu Santo de Dios. Verso 29. Ahora, voy a orar así, ¿no? De esa manera dice, Señor, toma en cuenta sus amenazas. ¿A quién más podemos quejarnos, no? De lo que nos pasa, de las injusticias que tenemos, que sufrimos cada día. ¿Quién más podemos quejar? ¿Quién más puede tomar nuestro caso? Es a Dios. Jesucristo, nuestro abogado, el Espíritu Santo, nuestro consolador. Y por eso dijeron, ¿no? En este verso 29,
Toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Qué petición tremenda. Sabiendo todo que debían de enfrentar, amenazas, injurias, calumnias, no solamente eso, sino la cárcel, y toda contrariedad, hermanos. Los discípulos piden a Dios, primero, que tome en cuenta en su justicia, ¿no?, al obrar contrario de sus adversarios. Ellos piden que les sea concedido predicar el mensaje de salvación sin temor alguno. Danos fuerza, danos fortaleza para predicar el Evangelio a toda criatura, aún a causa de sufrir algo en contra de nuestra. Verso 30. ¿Qué más dice? Por eso extiende tu mano, gloria a Dios, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Qué hermosa oración, hermano. La verdad, una hermosa oración. Lleno de poder, lleno de realmente estas oraciones que son muy poderosas, muy suculentas, nada de palabras adornadas, nada de cosas ahí superfluas, no. Al grano. A veces yo digo, ¿no?, cuando alguien pasa a orar, oran de una manera, no me puedo decir, palabras muy rebuscadas del diccionario, tiene que ser algo sencillo, algo del corazón, 2 o 3 palabras que sean realmente con ese corazón contrito y humillado, no miles de palabras con un significado vacío. Acá ellos oraron de una forma muy simple. Verso 31. No nos olvidemos, ¿no?, que esto acompañaba. El Señor les dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de Jesús, para que todos puedan reconocer de dónde provenía, de dónde proviene todo este poder. Hoy decía la sierva de Dios que lo que nosotros hagamos no es porque tenemos poder nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Yo voy a orar en un hospital, voy a ir con la convicción de que el Señor va a hacer la obra dentro de su voluntad y ya. Si es enfermo, sana. Toda el honor, la gloria para Él. Nada podemos hacer nosotros, no lo que Él nos ha mandado a hacer. Esto estaba pasando con los discípulos, ¿no? Verso 31. Después de haber orado, usted, hermanos queridos, esa oración, como digo, tan profunda, tan realmente unánime, que brota del corazón, de un corazón agradecido, de un corazón no temeroso, con ese poder del Espíritu Santo. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Tembló el lugar. ¿Se imagina, hermano? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No bautizados, llenos. Copas se llenaron para que tengan más valentía, más poder en predicar la palabra. Y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ahí está la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Qué tremendo. Qué tremendo. Y la llenura del Espíritu Santo, hermanos, del cual habla Pablo, dice, no os embriaguéis con vino, por el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Después, más abajo, versículos posteriores dice, una vez llenos del Espíritu Santo, podemos amar a nuestras esposas. No provocarlos a ira,
ser buenos trabajadores, soportar a nuestros jefes muchas veces. Todo esto que realmente es producto de la llenura del Espíritu Santo. Tremendo. Y esto de la llenura, ¿no? Es una experiencia que puede ser experimentada, dice, en varias ocasiones según las Escrituras. O sea, no es algo que se da una sola vez y ya. La oración sincera, comprometida con la verdad, hermanos queridos, es acompañada de fenómenos naturales que evidencian el poder de que Dios los acompañaba. ¿No ve cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Que las puertas se abrieron cuando adoraron a Dios. Cuando Pedro estaba en la cárcel, las cadenas se les cayeron, se abrió las puertas, vino un ángel y lo sacó. Tremendas cosas. Verso 32. Todos creyeron, todos los creyentes, dice, eran de un solo sentir y pensar. Esto es, hermanos, la clave de esta iglesia primitiva, desde el comienzo, del inicio de la iglesia. Un solo sentir. Hoy en día no pasan estas cosas en la iglesia moderna de este siglo XXII, sino por el contrario. Hay una frialdad, hay una liviandad, no suceden milagros. Por la misericordia de Dios, quizás algo se da. Esta es la clave de esta iglesia. Dice, nadie consideraba también ninguna de sus posiciones, sino que las compartía. Hermanos, cuando hay verdad y compromiso con el Señor, con la iglesia, surge un solo sentir y pensar. Esto corresponde a la unidad de fe, ¿no? Una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? Esto es tan importante. Y acá dice, ¿no? Que no solamente esto era la unidad, sino que todo lo que poseían compartían con los demás, con amor y servicio. Yo siempre digo, hermanos, que lo que tenemos, esto por ejemplo que yo veo acá, esta tecnología que tengo, estas cámaras, computadoras, tabletas, celulares, todo esto, solamente soy administrador. Nada es mío, nada. Ni mi vida es mía. Por eso cuando Job dijo en la palabra que escribió, desnudo vine del vientre de mi madre. Nada traje y nada. Somos solamente administradores, mayordomos de todo lo que nos da el Señor. Hoy hablaba almorzábamos en casa con mi hija, con mi esposa, le decía, juntamente con mi hijo el mayor, que lo que nos da el Señor debemos de cuidar. Esto no es idolatría, no es idolatrar. No decir, oh, esta mi tableta, oh, tableta. No. Oh, computadora, oh, coche, no. Sino que debemos de cuidar lo que nos da Dios. Es como que nos dijera, te doy este coche, cuídalo. Cuídalo, porque es mío. ¿Usted las cosas ajenas cuida? Mire si le prestan, por ejemplo, una tableta, o un celular, o una computadora. Seguro que usted va a cuidar. No va a querer que no le pase nada, porque si no, si algo se rompe, va a tener que pagar, ¿no? Lo mismo pasa, hermanos, con todo lo que tenemos. Y nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que hermosear nuestra vida. Esta vida que es, este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. El Señor dice en su palabra, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Cuiden ese cuerpo. Hay de aquel que destruya el templo. Entonces, todo lo que tenemos
también para compartir, por supuesto, dentro de sus posibilidades también. ¿Verdad? Y acá pasó lo mismo. Compartían todo. Verso 33. Los apóstoles a su vez, dice, con gran poder seguían dando el testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ya no se amedrentaron, siguieron recorriendo lugares, pueblos, ciudades. La gracia de Dios, dice, se derramaba abundantemente sobre todos ellos. El poder de Dios, hermanos, se evidenciaba primeramente en sus corazones, porque ardía el deseo de hablar, esos corazones transformados, de hablar de las maravillas, sanidades, señales que estaban viendo. Y cuando estaban con Jesús también veían las señales. Vieron la señal del ciego de nacimiento, vieron la señal la tremenda señal de Lázaro, fue resucitado. ¿Verdad? Entonces, necesitamos, hermanos, como iglesia, volver a preocuparnos por las necesidades de cada hermano. Nuestra iglesia lo está haciendo. Hay iglesias que lo están haciendo. Por ejemplo, la iglesia de Dante Gebel, ¿no? Allí en River Church, ¿no? Ayuda en todo el mundo con un granito de arena. Necesitamos preocuparnos por la necesidad de cada hermano en la fe primeramente. ¿verdad? Solo así, hermanos, vamos a encontrar en Dios la gracia necesaria, ¿no? Para dar a conocer con poder su mensaje. Va a ser evidente el trabajo que estamos haciendo. Por eso que creo que hemos perdido, ¿no? La iglesia de hoy, tanta gracia y poder como iglesia. Esa es una gran realidad. Pues casi, yo diría, porcentaje, casi nada, en nada nos preocupamos por la necesidad del prójimo y por parecernos a esa iglesia primitiva. Siempre se pone alguna objeción. Entonces, es importante. Verso 34, ya tenemos 2 versículos más y terminamos. Pues no había, dice, ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas, terrenos, los vendían y llevaban el dinero de las ventas. Verso 35. Y lo ponían, dice, y entregaban a los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Era una familia. Usted en su familia, póngase que usted tiene mucha familia, varios hijos, tiene nietos. Entonces, lo que hay en casa se distribuye. Trata de que algún hijo que está pasando necesidad, los demás le ayudan, los demás hermanos. O sea, esa es familia. Y acá pasaba lo mismo. Porque la iglesia es una familia. ¿Verdad? Dice que todos entregaban lo que poseían. Para que nadie dentro de la iglesia pasara necesidad. A veces nosotros no sabemos. Quizás el hermano, después de retirarse de la iglesia, llega a casa y no tiene que comer, ¿no? Que llevar a la mesa. Pero él no lo dice, quizás por vergüenza. Cosas que nosotros averiguar, ¿verdad? Entonces, yo creo, hermanos queridos, que tenemos que volver a esa forma de iglesia. Es necesario practicar los principios de esta iglesia primitiva, de la doctrina de los apóstoles, ¿no? De todo esto que realmente hizo de esta iglesia poderosa, con predicadores poderosos, con sanidades tremendas, ¿no? Pero por el poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios. El último verso, ya como para entrar, perdón, el verso 36. Los últimos 2 versículos, 36 y 37, ya nos adentramos a una, ¿cómo le puedo decir? A un acontecimiento en el cual vamos a ver en el capítulo 5, y es el tema de Ananías y Zafira.
Tremendo, ¿no? Tremendo acontecimiento que lo vamos a ver en el capítulo 5. Pero ya esto nos da como un pequeño pantallazo. Dice en el verso 36, José, dice, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles le llamaban Bernabé, que significa consolador. El verso 27, el último, dice, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Aquí podemos ver, hermanos, que un judío que pertenecía a la tribu de Leví, por esto se llama levita, ¿no? Su nombre era José, pero se le llamó Bernabé o hijo de consolación, consolador. Dice que este judío vendió su posesión, lo que tenía, y el dinero se lo entregó confiadamente a los apóstoles. Por eso yo digo siempre, lo que usted da a la iglesia para que sirva para extender el evangelio, para ayuda, para con lo que sea, hermano, usted tiene que confiar en lo que da a los hermanos que están liderando esa iglesia. No tiene que ver con, porque a la final usted está dándole a Dios, ¿no? Está diciéndole, Señor, acá tienes de lo mucho que me das, acá tienes. Cada uno se hace responsable. Y nos darán cuenta si hacen mala administración. Usted tiene que dar confiadamente, como lo que pasó con este judío Bernabé, ¿no? Se lo entregó confiadamente. Y vemos que la iglesia, según lo que estamos leyendo, tenía todo en común, no solamente la fe, sino también que compartían lo que tenían, al punto de no haber necesitado, dice, entre ellos. No había gente que estaba con alguna necesidad. Hermanos, esto que acabamos de estudiar, este capítulo 4, la verdad es un capítulo que tiene mucho, ¿cómo le puedo decir? Mucho tesoro incalculable. Yo creo que teníamos que esto practicar, ¿no? Y alguna vez hablar de este tema en la iglesia, porque estamos alejándonos de esa iglesia, de ese modelo. Nos estamos alejando. Muy pocas iglesias conservadoras mantienen este rumbo. Así que tengamos cuidado. La advertencia está hecha. Dios, a través de su palabra, en este día, en este estudio bíblico, nos anunció que las cosas tienen que ser como Dios dejó establecido. Todo lo que se hace mal produce caos y va a producir realmente cosas desagradables para nuestra vida espiritual. Y hasta aquí ha sido, hermanos queridos, el estudio del día de la fecha de hoy, el capítulo 4. Esperamos, hermanos, que usted pueda seguir reuniéndose con nosotros los días domingos para poder seguir estudiando este libro tan maravilloso. Vuélvalo a leer este capítulo 4, que va a ver que va a sacar usted muchas más cosas. Así que solamente me despido por un ratito, porque luego estaremos ya en esta semana del día lunes, ya mañana estaremos ya con las noticias del acontecer cristiano. Que Dios me lo bendiga, y hasta aquí ha sido el estudio bíblico del día de la fecha. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.